que una región como Cataluña de repente decida que va a dejar de aportar a la caja común. Y a partir de ahora España va a dejar de ser una monarquía parlamentaria y va a convertirse en 17 estados. Lo que significa es que el gobierno invita y las comunidades autónomas son las que pagan. Y con lo que se está negociando es con el dinero que pagan todos los ciudadanos españoles, con los servicios de todos los ciudadanos españoles, sanidad, educación, servicios sociales, y con llevárselos de una parte, prácticamente todo, a una esquinita llamada Cataluña. Sí, sí. Que Madrid es una comunidad que entrega el 80% de lo recaudado. Mejor ya Madrid empieza a no pedir nada, solamente que la dejen en paz. Señores y señoras de política en primera línea, hoy traemos un escándalo que demuestra cómo Pedro Sánchez está a punto de hacer explotar a España desde adentro. Mientras todos sufrimos por las consecuencias de sus pactos secretos y sus favores a los separatistas catalanes, alguien se atrevió a plantarle cara y desmantelar sus mentiras en plena conferencia. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no solo lo dejó en ridículo frente a todos los presidentes autonómicos, sino que demostró que este gobierno está jugando con fuego, poniendo en riesgo la unidad de nuestra nación. Hoy descubrirás los detalles de una confrontación histórica, Ayuso vs Sánchez. Ella denunció el famoso cupo catalán, un pacto que condonará la deuda de los catalanes a costa del resto de España, y no dejó títere con cabeza. Pero Sánchez no pudo soportar la humillación, y según fuentes cercanas, después de la conferencia se marchó furioso, arremetiendo contra su equipo e incluso diciendo que Ayuso merecía una bofetada. Esto es una vergüenza nacional. La conferencia de presidentes autonómicos arrancó con tensión, pero nadie podía imaginar el terremoto que estaba por venir. Mientras Pedro Sánchez intentaba mantener su habitual discurso de todos unidos por el bien común, Ayuso ya tenía preparado su ataque demoledor. Cuando llegó su turno, Ayuso fue directa al grano, y con su característico estilo contundente, denunció lo que millones de españoles ya sospechaban: el gobierno de Pedro Sánchez está negociando con el independentismo catalán a espaldas de los ciudadanos, rompiendo la unidad de España para mantenerse en el poder. Si quieren crear una caja propia para una región determinada, que lo lleven en un programa electoral y que los españoles decidan en las urnas. Pero lo que están haciendo es un atropello ilegal y profundamente desleal, sentenció Ayuso, mientras Sánchez la observaba con una mezcla de nerviosismo y rabia contenida. Ayuso no se detuvo ahí. Señaló las cifras que evidencian el agravio comparativo entre Madrid y Cataluña, con datos que dejaron a Sánchez y a los separatistas sin argumentos. Hemos comentado a lo largo de esta conferencia, hemos coincidido la mayoría de los presidentes en la tardanza de esta convocatoria después de 2 años y medio sin celebrarse. Es verdad que hasta 10 comunidades autónomas, creo recordar, han sido las que han acudido a la justicia para pedir amparo y que se pudiera celebrar un encuentro que se tiene que celebrar con una regularidad de unos 6 meses. Y que próximamente en la siguiente convocatoria parece que será en Cataluña, algo que celebro y que me parece además una muy buena idea. A lo largo de mi intervención he manifestado algunas opiniones acerca de lo sucedido durante este tiempo sin conferencia de presidentes, y después he trasladado también algunas iniciativas, ideas que creo que pueden mejorar los servicios públicos de todos. A mi juicio, el estar hablando siempre de territorios como si fueran propiedad política me parece que es un profundo error. Somos un Estado autonómico, somos regiones hermanas. Lo que ocurre en cualquier lugar de España es cosa de todos. Y hablar de tu territorio, mis territorios, me parece que es ir contra la verdad, la realidad. Y también pienso que nos lleva a hablar más de las bilateralidades que están tan de moda, a hablar de estados como si fuéramos una república de estados ya. Poco a poco nos vamos metiendo en un escenario que no es el auténtico, puesto que nosotros somos una nación de 17 comunidades autónomas. Y hablamos de esto, pero también hablamos de la cogobernanza, que en muchas ocasiones lo que significa es que el gobierno invita y las comunidades autónomas son las que pagan. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la LOSU. Pero después, cuando hay un problema, una catástrofe nacional, volvemos a lo mismo. El gobierno, yo ya dije, yo si me quieren para algo ya saben dónde me tienen, pero en realidad creo que no podemos funcionar así. No nos podemos ir acostumbrando a funcionar como si fuéramos, insisto, estados, porque no somos ninguna república, que yo sepa. Y por eso le he trasladado al presidente que si quieren cambiar el modelo,
si quieren romper la caja común de todos los españoles, crear una hacienda propia que va contra el sentido común, contra técnicos de Hacienda, contra juristas, romper la Constitución y adentrarnos en un escenario que además es no solo inconstitucional, sino ilegal, que lo lleven en un programa. Si alguien quiere crear una caja propia para una región determinada, si alguien quiere romper la unidad de España, se pone en un programa electoral y que después los españoles decidan en las urnas qué futuro quieren para nuestro país, pero no encontrarnos a hechos consumados lo que estamos viendo. También he recordado que la vida en cada región es distinta, aunque evidentemente somos una gran nación, cada uno tiene sus peculiaridades. La vida en Galicia es distinta a la andaluza, hay competencias propias como puede ser los temas de pesca, que no son cuestión de Madrid, o las carreteras. Tenemos unos tributos cedidos, tenemos una serie de peculiaridades. Por ejemplo, Madrid es una región liberal, de impuestos bajos, que apuesta por la clase media, por el sector servicios, por el autónomo, y por tanto nosotros la alta fiscalidad lo único que hace es expulsar empresas e inversiones a otras zonas, no de España, ojalá, del mundo. Porque somos una plaza internacional que compite con Lisboa también, con París, con Londres, etc. Y luego hay cuestiones que sí son de todos y son las que se están rompiendo y las que pretenden ir troceando por un interés cortoplacista. Y estas son las fronteras, las competencias en materia de inmigración, de seguridad, el que no haya una selectividad justa, que equipare unas pruebas mínimas, etcétera. Por eso también he querido recordar que Madrid es una comunidad que entrega el 80% de lo recaudado a la Administración General del Estado y que empieza a estar infrafinanciada, ya lo está desde hace tiempo, porque este sistema de financiación actual además nos recoge a más de 1 millón, ya cerca del 1,5 millones de madrileños. Es una región que no deja de crecer cada año en torno a los 120.000 habitantes. Y esto no está recogido en ningún sitio. Sin embargo, luego nos hablan de los privilegios, de ser los ricos, de que nosotros hacemos ingeniería dumping fiscal, estas cosas que hablamos normalmente, cuando eso no es cierto, porque una vez que ya Madrid ha pagado el 80% a la caja común, a todo, con su recaudación, ahí es donde baja los impuestos para esas clases medias, para los autónomos, especialmente para las economías vulnerables, que son las que menos impuestos pagan de toda España. Es decir, luego dentro de nuestra autonomía, la que no respetan, esta es la que no respetan, es como nosotros tenemos nuestra política fiscal. Y yo he llegado ya a un momento en el que pienso que es mejor, ya Madrid empieza a no pedir nada, solamente que la dejen en paz. Pero es que cada vez que hacen anuncios vienen amenazando con que nos van a igualar en los impuestos, nos van a freír aún más a impuestos, nos los van a subir a todos para igualarnos en ese infierno burocrático y de impuestos, que lo único que hace es expulsar inversión. Y he puesto algunos datos sobre cómo, bajando impuestos, Madrid recauda más que Cataluña, que ha convertido la fiscalidad en un infierno para clases medias y para autónomos y empresas que no pueden más, que no dejan de pagar impuestos cada vez más, con impuestos propios que la Comunidad de Madrid ni siquiera tienen en torno a 15 o 16 impuestos que no existen en Madrid, y así incluso recaudan muchísimo menos. Nosotros estamos en torno a los 103.000 millones de euros, Cataluña estaría en torno a los 40.000 millones. Luego es evidente que eso expulsa a la empresa, mata a la empresa, acaba con el incentivo. Y lo que pido ya es que simplemente respeten lo que los madrileños libremente han decidido en las urnas, que son políticas liberales. Nos han dado una amplia mayoría para gestionar así nuestra propia hacienda. No puede ser que cada vez que nos reunimos con el Gobierno, o especialmente con ministros y con el Gobierno, tengamos que escuchar las amenazas de que nos van a subir a todos los impuestos, que esto es insolidario. Hombre, es más insolidario que una región como Cataluña de repente decida que va a dejar de aportar a la caja común. Eso es lo que me parece profundamente insolidario, porque hay regiones de España que tienen problemas reales desde hace muchísimo tiempo, de falta de hospitales, de falta de trenes. No puede ser que una región que recauda, y sobre todo una región que tiene dinero, que lo tiene, como he explicado antes, para unos sueldos que no tenemos en Madrid, para unos organismos públicos que no tenemos nosotros, para tener un gobierno autonómico que tiene 16 consejeros frente a los 9, o con unos salarios que no son los nuestros. Si se tiene dinero para esto, para embajadas o para duplicar competencias, digo yo que tendrán también dinero
para financiar servicios, pero de traerlos de la caja común de todos los españoles me parece profundamente injusto, pero es que también es inconstitucional e ilegal y no nos podemos acostumbrar a eso. Por eso es alguno de los datos que he dado y sobre todo también he pedido a las claras, ¿van a seguir con el cupo catalán? ¿Cómo se van a condonar deudas? Porque otro tema que se ha hablado es el de condonarse deudas. Pienso que eso hace un daño letal a España, la deuda no se evapora, la deuda si la acaba absorbiendo la Administración General del Estado significa que es una deuda a repartir entre todos los españoles nuevamente y además es una losa que heredan las nuevas generaciones que vienen con una hipoteca que no han elegido. Por eso de ir perdonándose las deudas me parece algo profundamente desleal y además me parece insensato. Y no estando de acuerdo con condonar deudas, Madrid no pide que se le condone ninguna deuda porque a cambio teniendo una gestión eficaz de los recursos públicos que luego bien se critica por aquellos que sin embargo reciben del Estado muchísimo más, aún así entiendo que en algunas circunstancias y después de la catástrofe que se ha vivido en Valencia, pues se tienda la mano y bueno, que se haga un gesto porque además también explicaba anteriormente que cuando llegó el nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana se encontró quebrados los servicios públicos y tenían dificultades para pagar nóminas de servicios públicos fundamentales. Si a esto le añadimos la tragedia de la Dana, pues es cuando nos encontramos con una situación insostenible para todos los valencianos. Así que he reivindicado que le bajen los impuestos a todos los ciudadanos en lugar de intentar subírselos a Madrid. He recordado que el cupo es profundamente ilegal e inconstitucional. Si alguien quiere cambiarlo de todos, primero se habla entre todos, no con las bilateral, no sé qué, pluri, como usamos siempre, plurinacional, Estado federal. No es cierto, es que la realidad es que España no funciona así, ni está recogido en ningún sitio. Entonces, el que quiera modificar este sistema, que vaya a unas elecciones y que le diga al pueblo español, voy a cambiar esto y a partir de ahora España va a dejar de ser una monarquía parlamentaria y va a convertirse en 17 estados. Y entonces ya a partir de ahí, bueno, pero es que esto considero que es profundamente desleal porque se está haciendo a marchas forzadas y es algo que, por tanto, que esperan que se haga desde la capital regional, desde la región capital a servicio de todos, no es criticarlo. Mientras Madrid entrega el 80% de lo recaudado al Estado, Cataluña, que cuenta con privilegios fiscales y autonomías duplicadas, pretende que el resto de los españoles paguemos su deuda. Y lo peor, todo esto se está haciendo con total opacidad. No podemos acostumbrarnos a funcionar como si fuéramos una república federal porque, que yo sepa, España sigue siendo una monarquía parlamentaria, remató Ayuso, arrancando un aplauso inesperado de algunos presidentes autonómicos presentes en la sala. Las palabras de Ayuso resonaron como un mazazo en la sala. Pedro Sánchez, quien había permanecido aparentemente tranquilo hasta entonces, no pudo ocultar su incomodidad. Fuentes internas aseguran que, mientras Ayuso hablaba, Sánchez apretaba los puños y murmuraba comentarios despectivos, algo totalmente impropio de un presidente del gobierno. Es una demagoga populista, dijo en voz baja, según algunos asistentes, pero su cara lo decía todo. Ayuso había tocado un nervio muy sensible. El enfrentamiento no terminó en la sala. Tras la conferencia, Sánchez abandonó el recinto visiblemente alterado, y según testigos, arremetió contra su equipo. Esto es culpa vuestra, como dejáis que esa mujer me ridiculice así, le faltó poco para llamarme traidor en mi cara, gritó el presidente. Algunos incluso aseguran que llegó a decir que Ayuso merecía una bofetada por insolente, dejando en evidencia su carácter autoritario y su incapacidad para tolerar la crítica. Tras la brutal confrontación entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, la polémica no tardó en explotar en todos los medios de comunicación. Desde las cadenas de televisión hasta las redes sociales, la humillación pública de Sánchez por parte de Ayuso se convirtió en el tema del momento. El hashtag #Sánchez dimisión volvió a ser tendencia en cuestión de horas, con millones de comentarios que no dejaban lugar a dudas. España está cansada del servilismo del gobierno hacia el independentismo catalán. Porque resulta que los partidos, pues no sé cuánta gente tendrán, no sé, mucha, 40.000, 50.000 personas en España, pero no 46 millones de habitantes. Y con lo que se está negociando es con el dinero que pagan todos los ciudadanos españoles, con los servicios de todos los ciudadanos españoles, sanidad, educación, servicios sociales, y con llevárselos de una parte, prácticamente todo,
a una esquinita llamada Cataluña. Sí, sí. Entonces, a mí, las peleitas de partidos, yo hasta aquí. O sea, porque esto ya está el moño de todos. Pero no es una pelea de partidos, es de mayorías en el Congreso. Es más, es una pelea de personas. Es una negociación. De Pedro Sánchez por mantenerse en la Moncloa. Este señor lo que está es pactando hasta qué punto rompe España, hasta qué punto parte la unidad legislativa de España, Lleva rompiéndose hasta qué punto España les permite 40 el años. control de las fronteras, el control de la migración, el control de los trenes de cercanías, el control del dinero que va a salir de las comunidades que más fondos están recibiendo ahora. Carlos, Castilla-La ¿Cataluña Mancha, es España, sí o no? Carlos, Galicia, Murcia. ¿Cataluña es España? Y resulta que La Murcia, Generalitat es La Rioja, España. Madrid, Respóndeme. Castilla-La Mancha, Castilla y León. Respóndeme. Asturias La también, Generalitat también, la Generalitat para ti es España. Pero vamos a ver. Por pero, lo tanto, Alberto, escúchame. hay que explicar- Sí o no, pero déjame venga, una di sí frase. o no. Déjame una frase. Vamos a ver, pero ¿qué pregunta Bien, es esta? bueno, pues ya está. Pues si la Generalitat... Carlos, si la... Carlos Cuesta y el papel de los medios. Uno de los momentos más impactantes vino de la mano del periodista Carlos Cuesta, quien no tuvo reparos en desenmascarar al presidente en directo. Durante su programa, Cuesta mostró documentos que evidencian cómo Sánchez habría negociado en secreto con los líderes independentistas para condonar parte de la deuda catalana a cambio de su apoyo parlamentario. Esto no es política, es chantaje, afirmó Cuesta, añadiendo que Pedro Sánchez está jugando con el futuro de España como si fuera su cortijo privado. Mientras tanto, otros medios como El Español y Libertad Digital publicaron editoriales incendiarias en las que acusaban a Sánchez de ser el peor presidente de la democracia. El consenso mediático fue unánime, esta vez, el gobierno había ido demasiado lejos. En Twitter, Facebook e Instagram, los ciudadanos no tardaron en expresar su rechazo con memes, vídeos y mensajes cargados de ironía y enfado. Un usuario publicó: Sánchez no negocia por España, negocia por su sillón. Que alguien le avise que el país no es suyo. Otro escribió: Ayuso está haciendo más por la unidad de España que todo este gobierno junto. El impacto fue tan grande que incluso perfiles internacionales comenzaron a hacerse eco del conflicto. The Guardian y Le Monde publicaron artículos en los que describían a Sánchez como un político que arriesga la estabilidad nacional por sobrevivir políticamente. ¿Es esta la imagen que queremos proyectar al mundo? Mientras Sánchez intentaba minimizar el impacto mediático del enfrentamiento, Ayuso no perdió el tiempo. La presidenta madrileña convocó una rueda de prensa para explicar su postura de forma clara y directa. Rodeada de gráficos, datos y documentos, Ayuso desmontó una vez más las excusas del gobierno y reafirmó su compromiso con la transparencia y la defensa de la unidad de España. En un momento que ya es historia, Ayuso lanzó esta frase lapidaria: si defender a los madrileños, a los españoles y a la Constitución significa enfrentarme al gobierno, que así sea. No voy a callarme mientras destruyen nuestro país. El aplauso fue inmediato, no solo entre sus seguidores, sino incluso entre algunos críticos que reconocieron el valor de sus palabras. Ayuso pasó de ser una líder regional a convertirse en un símbolo nacional de resistencia contra las políticas divisivas del gobierno. El escándalo del cupo catalán y la humillación sufrida por Pedro Sánchez han dejado al gobierno en una posición más débil que nunca. La credibilidad del presidente está en entredicho, la opinión pública está más polarizada que nunca y las tensiones internas en el PSOE comienzan a aflorar. Por otro lado, figuras como Isabel Díaz Ayuso emergen como líderes capaces de plantarle cara al gobierno y defender los intereses de todos los españoles. ¿Estamos ante el principio del fin para Sánchez? ¿O conseguirá sobrevivir a este terremoto político? La respuesta la veremos en los próximos meses, pero una cosa está clara: España ya no confía en un gobierno que prioriza los pactos oscuros sobre la unidad y el futuro de la nación.